Son las 7:42. Carlos Rivera, abogado de IDL Reportero, se encuentra con nosotros. Vamos a hablar de la situación legal de Alberto Fujimori y de lo que va a ocurrir en breve, nada más, los primeros días de febrero, cuando la Corte se pronuncie acerca del indulto a favor de Alberto Fujimori. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Y gracias por acompañarnos. Un hecho sin precedentes que la Corte revise una situación y esta gracia que ha otorgado el presidente Kuczynski a favor de Alberto Fujimori. Quisiéramos hablar de lo técnicamente jurídico que podría ocurrir acá. Sí. Exactamente, ¿podría la Corte revocar el indulto? ¿Lo va a revisar? ¿Va a emitir una opinión? ¿Qué va a ocurrir ahí? A ver, lo que técnicamente la Corte puede hacer es bastante en realidad. El marco de intervención, digamos, convencional que tiene la Corte Interamericana es bastante amplio, ¿no? Y por eso es que hemos acudido a este proceso que se llama supervisión de cumplimiento. Primero, ¿por qué se hace? Porque la Corte el 2001 y el 2006 emitió sentencias en Barros Altos y La Cantuta. Así es. La Corte, luego que emite sentencias de fondo en este tipo de casos, abre un proceso indeterminado en el tiempo de supervisión de cumplimiento. Es decir, es la pregunta, ¿qué tanto se ha cumplido mis sentencias? ¿No es cierto? ¿Y qué tanto los estados están haciendo para ejecutar cabalmente mis mandatos emitidos en un fallo internacional? Como consecuencia del indulto, nosotros hemos acudido a ese proceso de supervisión de cumplimiento, que significa Corte Interamericana, hay una situación que consideramos contraria a las disposiciones de las sentencias en Barros Altos y La Cantuta. ¿Cuáles son esas disposiciones? En realidad es un conjunto de disposiciones. Ahora, si me permite, lo que va a revisar la Corte, tengo entendido, es uno, si el indulto a Fujimori dificulta las medidas de reparación fijadas en esta sentencia, y sobre eso vamos a hablar cuáles son esas medidas de reparación, y si el indulto a Fujimori cumplió con los estándares de los derechos internacionales. Vayamos con este primer punto. Si el indulto a Fujimori dificulta las medidas de reparación fijadas en la sentencia, ¿hablamos de la reparación civil o de la condena? En realidad estamos hablando de la condena, ¿no? Un elemento fundamental de las decisiones, no solamente en los casos de Perú, sino en otro tipo de casos también, la Corte dice investigar, juzgar y sancionar. Tres obligaciones fundamentales de los estados. En términos de investigación y juzgamiento, me parece que el caso Fujimori ha cumplido. ¿Qué cosa significa sancionar para el sistema interamericano? En realidad, sancionar para el sistema interamericano significa aplicar una medida proporcional y adecuada a la gravedad de los hechos que han sido juzgados. Vayamos allá al derecho interno, digamos, Fujimori fue condenado a 25 años como consecuencia de graves crímenes en perjuicio de 25 personas. Por lo tanto, el nivel de proporcionalidad y de pena adecuada desde nuestro punto de vista es lo correcto, digamos, esa es la pena que merece una persona. Tanto así que actualmente hay penas infinitamente superiores a esas. Por lo tanto, ahí es cuando nosotros decimos que el indulto, que ha sido presentado bajo una característica de humanitario, no tiene esa característica, el resultado de un acuerdo político, y por lo tanto es ahí cuando esa disposición presidencial contraviene las disposiciones de la Corte Interamericana. Porque adicionalmente la Corte ha ido desarrollando poco a poco qué significa ese término de sanción. Primero ha dicho, tanto en Barros Altos como en La Cantuta, que está prohibido excluyentes de responsabilidad para los sancionados. Segundo, cuando el año 2012 ocurrió la famosa sentencia de la Sala de Villestén, hicimos el mismo procedimiento. La Sala dijo, no es un crimen de lesa humanidad, planteamos esa discusión a la Corte Interamericana, la Corte llevó eso y emitió una resolución. Y en esa resolución de septiembre del año 2012, que es una resolución de cumplimiento, la Corte dice que están prohibidos las excluyentes de responsabilidad en los plazos de ejecución de condena. Si me permite también, lo que ha dicho César Nakazaki, por eso antes de iniciar esta entrevista yo le dije, quiero hablar de los términos jurídicos porque es un tema que levanta mucha controversia y muchos apasionamientos. Entonces la gente dice, sí se debió hacer, el hombre está moribundo, es un hombre mayor, ya cumplió su condena, pero aquí vamos a salir de ese espacio y vamos a hablar de lo técnicamente jurídico. César Nakazaki ha dicho, el término lesa humanidad aparecía en la sentencia como una declaración formal neutral sin efecto jurídico. Es decir, estaba contenido dentro de la sentencia, pero no se declaraba como una sentencia de lesa humanidad. Para algunos, eso cambiaría la opinión de la Corte Interamericana. ¿Es así o no? No, no es así. La calificación, de acuerdo al derecho internacional, como crimen de lesa humanidad de Barros Altos y La Cantuta, primero, no fue una cosa sacada debajo de la manga el día de la sentencia. Nosotros, como parte civil, lo planteamos desde el primer día de la sesión, el 10 de diciembre del año 2007.
En el curso del proceso hubo un intenso debate en el que participó César Nakazaki. Y por eso es que la sentencia en dos partes recoge esa calificación. En la parte de los fundamentos y explica por qué Barrios Altos y La Cantuta, de acuerdo al derecho internacional, es un crimen de lesa humanidad. Y segundo, en la parte resolutiva dice, condenando a Alberto Fujimori por asesinato en Barrios Altos y La Cantuta, hechos que de acuerdo al derecho internacional constituyen crímenes de lesa humanidad. Por lo tanto, Fujimori está condenado por esos crímenes, no por la ley penal interna, sino por el derecho internacional. Así es. Ahí coincido con Nakazaki, con San Martín, que efectivamente la ley penal interna califica a los crímenes de lesa humanidad recién en el año 98 y por lo tanto no se podía aplicar retroactivamente a hechos del 91 y el 92. Por lo tanto, esa calificación es correcta. Entonces, para entenderlo, como ¿Sí? nosotros estamos adscritos a la Corte, Así la es. Corte va a emitir una opinión sobre lo que la sentencia, ellos determinan, está declarada como lesa humanidad. Así es. No de manera interna, usted lo ha explicado muy Así bien. es, de acuerdo al derecho internacional. Porque en la sentencia, si bien el término está contemplado, en el contenido no está declarado en la sentencia. Pero en la parte resolutiva en está. la parte resolutiva, Así pero es. la Corte sí lo entiende como lesa tal cual. Sin ningún problema, sin Ok, ningún problema. entonces, basándonos en eso, en ese marco, ¿cuál es la implicancia que tenga la opinión de la Corte? ¿La Corte puede variar el indulto a favor de Alberto Fujimori? Sí, de hecho que sí. Y si De la hecho que Corte sí. puede variar el indulto, ¿el Estado peruano tendría que cumplir con este compromiso adscrito a la Corte Sí. o podría decir, acepto su recomendación, pero voy a continuar con esta decisión presidencial, con este indulto y gracia presidencial a favor de Alberto Fujimori? Eso sería colocarse en una posición de rebeldía ante un tribunal internacional, ¿no? Pero podría hacerlo. Lo podría hacer, se podría, ¿en qué estatus? Se pondría en el estatus de Fujimori del año 98, ¿no es cierto?, que quiso salirse de la competencia con decisión de la Corte. Se pondría en el estatus de Venezuela actual, ¿no es cierto?, que se ha salido de la Corte Interamericana, de Haití y de Ecuador. Ese sería el estatus internacional que Perú quisiera aspirar si es que decide no aplicar una disposición o una sentencia de la ¿Qué Corte implicancias Interamericana. tendría ponerse al mismo nivel de Venezuela, por ejemplo, al no aceptar una recomendación o no llevar a cabo una recomendación de la Bueno, Corte? las peores, ¿no? Es cierto, la Corte no tiene pues, una policía internacional, Exacto. ¿no es cierto? Pero, digamos, el mundo globalizado determina que el conjunto de relaciones, no solamente respecto de un Estado frente a un tribunal de derechos humanos, sino que el conjunto de relaciones políticas, comerciales y financieras se sustenta en este tipo de respeto de acuerdos internacionales. Tú no puedes presentarte en abril, que se va a realizar la Cumbre de las Américas, ¿no es cierto? No puedes postular a la OSD si decides negar la aplicación de O sea, sentencias lo primero sería la OCDE, ¿no? internacionales. Sobre Sí. lo que el O sea, presidente está trabajando desde hace algunos años con ese anhelo de integrarlo. solamente las autocracias ahora están en ese perfil de no aplicar decisiones de tribunales internacionales a los cuales uno está sometido, digamos, y no sometido por un capricho de algún gobernante, sino porque hay un mandato como consecuencia de haber ratificado un tratado internacional. Lo que ha dicho Miguel Pérez Arroyo, el nuevo abogado de Alberto Fujimori, quien va a asistir además a esta audiencia de la Corte, sobre eso también vamos a hablar, sobre si realmente puede tener participación o no. Él ha dicho, el indulto no se puede revocar porque es de carácter humanitario y en tanto eso no puede revisarse. Eso es lo que vamos a discutir en la Corte, eso es lo que hemos planteado Claro, y por ese esa es el razón alegato el Estado de va a Arroyo. hacer un informe en esa sesión de audiencia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la defensa del Estado con respecto a es o no de carácter humanitario? ¿Qué lo consideraría y lo ingresaría en la categoría de carácter humanitario? La declaración que tiene, digamos, el título que le han puesto hasta ese momento, digamos, la mejor defensa del Estado es el título que le ha colocado a una decisión presidencial, que es lo que estamos cuestionando y que es lo que el Estado tendrá que justificar razonadamente en esa audiencia. Voy a del ir un 2 de poco más febrero. allá. ¿Acaso el indulto humanitario no contempla de manera ineludible que se diagnostica al paciente con una enfermedad terminal y que además se demuestre, se pruebe que su condición carcelaria complica todavía más esa condición? Sí, efectivamente. ¿Esa Ese situación de es salud? un poco el estándar del reglamento de la Comisión de Gracias Presidenciales para indultos humanitarios, ¿no? Lo que hemos puesto en cuestión es eso justamente, digamos, cómo es posible que se le dé, no solamente por el tiempo de duración de la tramitación, del 11 de diciembre al 24 de diciembre, una tramitación en la que pareciera que le están dando el tratamiento de un enfermo terminal, ¿no es cierto? Dada
la celeridad con la que se ha actuado en estas circunstancias. No lo dice así, por cierto, el diagnóstico de la recomendación de la Junta de Médicos que tome en cuenta el presidente para el indulto y la gracia. Exactamente. Pero además, en los hechos abiertamente irregulares en la tramitación del propio indulto, ¿no? Digamos, un hecho singular. Fujimori plantea su solicitud el 11, pero el 4 ya hay un informe recomendando el indulto, un informe de carácter social, que debería ser consecuencia de la solicitud del solicitante. Son cosas que no nos extrañan. Segundo, si el indulto humanitario se está justificado en las condiciones carcelarias, ¿por qué la comisión nunca visitó al interno? Hemos visto el día domingo una entrevista al viceministro y presidente de la Comisión de Gracias, que admite con mucha frescura, dice que ellos no se fueron a visitar porque había una falta de recursos y porque ellos querían ser objetivos. Pero es de público conocimiento que las condiciones carcelarias eran beneficiosas para Alberto Fujimori, ¿verdad? Probablemente era un área amplia, tenía un taller de jardinería, de pintura, tenía asistencia médica, es decir... Yo creo que no lo hicieron porque iban a concluir todo lo contrario. Digamos, las condiciones mejor no ir para no tener que aceptar de Fujimori deben ser las mejores de un interno en todo el mundo. No tengo ninguna duda de afirmarlo. O sea, esas condiciones, no existe ningún régimen penitenciario en términos de cualquier país en comparación, ¿no? Miguel Pérez Arroyo es el abogado de Alberto Fujimori, ha solicitado acudir a la audiencia que se va a llevar a cabo este 2 de febrero, esta audiencia en la Corte Interamericana. ¿Él puede participar? ¿Está contemplado? Porque tengo entendido que es el Estado y el representante o la defensa de las víctimas quienes tienen una participación incluso oral de por lo menos 20 minutos. Sí. ¿El abogado puede participar? No puede participar. Y no es porque se quiera vulnerar su derecho a participar, sino que en realidad primero, la Corte es un tribunal internacional de derechos humanos. Segundo, acudimos porque el Estado es el que se ha obligado a través de la ratificación de un tratado. Tercero, lo que se ventila en ese juicio internacional son las responsabilidades internacionales del Estado respecto de la ratificación del tratado que ha hecho. El tratado no lo ha firmado Alberto Fujimori como persona individual. Por lo tanto, lo que se va a verificar y lo que se va a discutir son responsabilidades internacionales del Estado. Por eso los particulares no pueden participar. Ya Nakazaki lo intentó hacer en agosto del año 2012, cuando se discutió la condición de crimen de lesa humanidad del caso Barrios Altos. Y la Corte igual simplemente le permitió presentar un documento y nada más. Por lo tanto, eso está descartado. A mí me parece que es parte de un show político tramado por hasta hace pocos días casi desahuciado Alberto Fujimori. Bueno, porque la designación de un abogado tiene un propósito, ¿no? Obviamente, generar expectativas de defensa y generar la posibilidad de que el abogado se presente públicamente y diga, esta es mi estrategia de defensa, quiero participar, y consecuentemente eso va a significar un evento más que legal político, ¿no? Porque él no va a tener ningún tipo de participación. La participación del Estado, ¿qué puede alegar ante la Corte? Porque la Corte básicamente lo que va a decir, yo voy a observar qué ha ocurrido en este proceso. Sí. El Estado va a explicar cómo ocurrió, se va a defender de las observaciones de la Corte. ¿Cuál va a ser su presentación? ¿Cuál es la dinámica ya establecida por la Corte? La audiencia va a tener un inicio en la que va a haber unos primeros 20 minutos que le corresponde al Estado justificar su medida. Antes de la Corte, el Estado... El Estado, ¿no es cierto? Se presenta. El Estado tiene los primeros 20 minutos para exponer las razones de por qué ha emitido el indulto respecto de los cuestionamientos que nosotros hemos presentado por escrito. Luego, nosotros intervendremos, ¿no es cierto?, otros 20 minutos y luego la Comisión Interamericana. Lo más probable, siendo esta audiencia más o menos un rango de 1 hora, lo más probable es que esto dure mucho más, por varias razones en realidad. Primero, porque los jueces de la Corte pueden intervenir, preguntar y abrir otras líneas de intervención y de puntos de argumentación para las partes que estamos interviniendo. Segundo, es un hecho inédito, ¿no es cierto?, pero eso no significa, como se ha pretendido levantar un argumento de que no hay ningún antecedente. En realidad, casi todas las sentencias de la Corte son sobre hechos en los que no hay ningún tipo de antecedente, justamente porque es un tribunal que juzga situaciones particularmente graves que los sistemas de justicia nacional no quieren resolver. Además, debe ser el último recurso de observación. Normalmente, ¿no?, es así. Debería. Es así. Es el último recurso, es una instancia internacional, porque por diversas circunstancias internas, los sistemas de justicia no han tomado decisiones. Por lo tanto, la Corte seguramente va a estar muy animada a poder ventilar
los fundamentos que desde los peticionarios, nosotros, ¿no es cierto?, los abogados de las víctimas, planteamos de por qué razón creemos que la Corte sí tiene, en mérito a la jurisprudencia que ha emitido no solamente en Barros Altos y La Cantuta, sino en otros casos como Gutiérrez Soler versus Colombia, en donde hay una prohibición expresa a los indultos a violaciones a derechos humanos, la Corte dirá, bueno, hay una materia significativa, relevante jurídicamente para emitir una posición y por lo tanto quiero escucharlos. Hay material también de dónde tomar en cuenta. Ahora, si bien el indulto ha generado mucha controversia, en lo que sí parece coincidir muchos juristas es en la gracia presidencial. Así es. Y directamente relacionada al caso Pativilca. Duverlí Rodríguez ha dicho, el Poder Judicial sí podría aplicar el derecho de gracia a Fujimori por el caso Pativilca. Sí. Por cierto, se cuestiona el hecho de la gracia en razón a unos plazos que no se han cumplido. Así es. ¿Qué detallan estos plazos? Bueno, en la Constitución hay dos atribuciones del presidente de la República. El indulto, que es el perdón de la pena, y el derecho de gracia, que es la exclusión de un procesado sin sentencia. En el indulto, en realidad, hay una discrecionalidad del presidente y hay que ahí remitirnos al reglamento, cuándo se otorga un indulto común, un indulto humanitario. Pero en el derecho de gracia es la propia Constitución la que establece una regla y dice cuando se haya vencido el doble del plazo de la instrucción. Hay, por lo tanto, una exigencia temporal que hay que cumplir, ¿no es cierto? Si consideramos. O sea, se ha excedido. Exactamente, solo cuando se ha excedido. Porque hay un exceso del tiempo en el plazo de la instrucción. Eso es lo que plantea la Constitución. ¿Y el plazo de instrucción que ha cumplido el caso Pativilca cuál es? El caso Pativilca ha sido abierto hace 4 años, pero ahí es cuando hay que analizar la situación particular de Alberto Fujimori. Si bien es cierto, Pativilca se ha abierto como proceso penal hace 4 años, Fujimori recién está incorporado en el proceso desde el mes de julio del año pasado. ¿Por qué razón? Julio, o sea, no ha pasado medio año. No ha pasado ni 8 meses, ¿no es Claro. cierto? ¿Por qué razón? Porque el sistema de justicia no podía desarrollar ningún tipo de actuación sobre Alberto Fujimori porque la Corte Suprema chilena no había autorizado la extradición. Recién en febrero sale la primera instancia de Chile, Fujimori litiga y apela a esa decisión y la Sala Penal de la Corte Suprema chilena ratifica que se otorga y se amplía la extradición otorgada el año 2007. Nos gana el tiempo porque tenemos 1 minuto para titulares, pero entonces le quiero hacer una pregunta muy directa. Si nuestra ley no lo permite, ¿por qué se ha hecho? ¿Y por qué en todo caso no se ha revisado de manera más inmediata? Tengo entendido que eso se va a revisar el 26 de enero. Así es. Eso, Pativilca, va a ser objeto de una supervisión o de un control de convencionalidad por la Sala Penal Nacional. Y parece que eso va a ser el día 26. ¿Por qué se ha hecho? De nuevo volvemos al tema político. Digamos, hay diversos elementos que lo estamos documentando que dan cuenta que fue una decisión estrictamente política, no humanitaria, sino política. Pregunta final, ¿tendría que ser detenido o podría llevar el proceso desde su nueva casa en La Molina? Lo más probable, por los antecedentes del procesado, antecedentes de fuga, de condena por delitos graves, probablemente la Fiscalía tenga que solicitar un mandato de detención. Muy bien, Carlos Rivera nos acompañaba y nos explicaba lo que jurídicamente se cumple y no se cumple en el indulto y la gracia presidencial a favor de Alberto Fujimori. Gracias por habernos acompañado. Bien, buen día. Son las 8 en punto de la mañana, revisamos titulares.